Saludos, bienvenidos. Empieza aquí la segunda parte del libro, titulada El proceso de curación. Las autoras utilizan la palabra curación y la palabra sanación indistintamente. Yo voy a utilizar con mucha más frecuencia la palabra sanación, pero sanación, curación en el contexto del libro significan lo mismo. Bien, este vídeo va a tener dos partes. Esta primera parte de introducción y en el que voy a compartir las primeras páginas del capítulo, y luego va a haber una segunda parte en el mismo vídeo en la que vais a ver una serie de diapositivas con las que voy a presentar, a explicar la introducción que las autoras hacen del proceso de sanación que ellas identifican, que es un proceso en 14 fases y que no son 14 fases caprichosas, sino que son 14 fases que ellas definen a partir de la observación de sus propias experiencias y de las experiencias de cientos o miles de personas con las que trabajaron, con las que tuvieron ocasión de hablar y a las que pudieron entrevistar. Hasta ahora hemos visto una introducción y un primer capítulo que sirve de inventario, que es como lo llaman ellas a la primera parte. Sirve de toma de conciencia de en qué punto está la persona, y un segundo capítulo en el que hablan muy ordenadamente y sistemáticamente de diferentes estrategias de supervivencia que las personas que hemos sufrido abusos durante la infancia, abusos sexuales durante la infancia, tendemos a desarrollar. Y ahora llegamos a lo que para mí es la primera parte del núcleo central del libro. Y con esto no quiero decir que lo anterior no sea importante. Es importante y es vital y es necesario. Y yo recomiendo que se empiece por esos dos primeros capítulos. Pero ahora entramos en la segunda y la tercera parte, en las que nos hablan de qué hacer. ¿Qué hacer? Y esta segunda parte nos presenta el marco, ¿no? Eso que ellas llaman el proceso de sanación en 14 fases. Y quisiera leer la cita que hay al principio del capítulo y que dice así: no te desanimes. Eso es lo mejor que puedo decirle a alguien que acaba de recordar que es una superviviente. Eso es lo más importante al principio. Hay personas que lo han vivido y por muy manido, estúpido y fuera de propósito que te parezca en estos momentos, no sufrirás tanto después. Y eso no está ni siquiera lejos en el futuro. Si has llegado hasta aquí, quiere decir que tienes muy buena madera. Así pues, confía, sean cuales fueren los mensajes que recibas del exterior. Tú eres la única persona que puede decirte lo que necesitas hacer para curar. No te abandones. Las autoras se enfatizan durante todo el capítulo y, bueno, durante lo que queda del libro, que la sanación es un proceso y que es un proceso que requiere tiempo y que no hay otra manera. Y citan a una superviviente que les dijo: yo creía que una vez que le contara a alguien lo que me había sucedido, allí acabaría todo. Deseaba sanar y naturalmente eso iba a ocurrir de la noche a la mañana. El proceso de sanación es un proceso, ¿no? La sanación es un proceso y es un proceso que lleva tiempo, requiere tiempo. ¿Cuánto tiempo? Eso ya va a depender de cada persona, pero requiere tiempo y no es un proceso que uno pueda acelerar artificialmente. Uno no puede forzar la marcha, la velocidad de sus procesos internos, de manera que
Una de las cosas que vamos a necesitar es mucha paciencia y mucho creer en nosotros mismos, en nuestra capacidad de pasar por todo el proceso en el que uno entra cuando empieza a procesar el abuso, cuando empieza a afrontar el abuso. Dicen, el proceso de curación es un continuo. Comienza con una experiencia de supervivencia y con la conciencia del hecho de que se vivió el abuso sexual y se consiguió llegar a la vida adulta. Acaba con la consecución, con la experiencia de una vida satisfactoria que ya no está programada por lo que ocurrió en la infancia. En medio de ese comienzo y ese final está el tema del que trata este libro, el proceso de curación o de sanación. Y quisiera enfatizar la primera parte de este párrafo que acabo de leer. El proceso de sanación es un continuo que empieza en la experiencia de la supervivencia, en la toma de conciencia de que uno ha sufrido abusos, en la toma de conciencia de que ha sobrevivido y de que ha llegado hasta donde está en este momento, que ha llegado a ser una persona adulta. Y solamente eso ya es razón más que suficiente para celebrar y para se me ha ido la palabra, para felicitarse, madre mía, no era tan difícil, para felicitarse a uno mismo, a una misma, por haber llegado a la edad adulta, con todas las cosas que uno tenga que trabajar, con todo el proceso que uno tiene por delante, sí, y con todas las dificultades con las que uno se va a encontrar, sí, sí, y con todas las distorsiones que uno pueda tener en su vida, en su forma de relacionarse consigo mismo, con los demás, con los compañeros de trabajo, con sus parejas, con su familia, con el mundo en general. Sí, con todo eso, pero todo eso es lo que uno va a trabajar a lo largo del proceso de sanación. Y lo va a poder trabajar porque uno ha llegado hasta aquí y ha tenido muchas razones, motivos, presiones, oportunidades. Ha habido muchos impulsos, ha habido muchas cosas dentro de uno que a uno le han podido llevar a querer, pues no llegar hasta aquí, no llegar a la edad adulta. De manera que quienes estéis viendo este vídeo seáis personas supervivientes independientemente de la edad que tengáis, haced una cosa, felicitaos. Felicitaos por haber llegado hasta aquí. Bien. El resto del capítulo, que son simplemente 3 páginas, lo dedican a presentar las 14 fases del proceso de sanación. Las presentan, las nombran y hay una breve explicación sobre cada una de ellas. Y eso es lo que yo he decidido compartir a través de una PowerPoint que va a seguir a esta primera parte, a esta introducción del vídeo. Bien, entonces, sin más dilación, pasamos a la presentación, a la segunda parte del vídeo. Vamos a ver, pues, ese breve recorrido por las 14 fases del proceso de sanación que presentan las autoras. Esto es solamente una breve presentación de toda la secuencia y de cada una de las fases que luego van a ser ampliamente desarrolladas en los capítulos 4 a 17. Y esos, junto con el capítulo 3, son los que forman la segunda parte del libro. Bien, vamos pues a ver las 14 fases. Recuerdan al principio que
este proceso de sanación en 14 fases es un proceso en espiral, no es un proceso lineal. Es decir, aunque vamos a ver 14 fases a 14 etapas, eso no significa que uno empiece en la primera, luego pase a la segunda, luego pase a la tercera y así sucesivamente hasta completar las 14. El proceso no es así de lineal, no es así de definido, sino que es un proceso recursivo. Es decir, pasamos por las diferentes fases varias veces en diferentes momentos. Y además vamos saltando de unas a otras y no necesariamente en el orden en el que van a aparecer. Eso por una parte. Y en segundo lugar, especifican las autoras, advierten que no todas las fases que vamos a ver son aplicables a todos los supervivientes. No todos los supervivientes pasan por todas ellas. Y citan específicamente la fase de crisis, de recuerdo, de confrontación con la familia y de perdón, que las vamos a ver enseguida. Bien, la primera fase, la decisión de sanar. Una decisión que nos dicen llega después de identificar los efectos del abuso, que es a lo que han dedicado los primeros capítulos. Es lo que está cubierto en los primeros vídeos de esta serie. Identificar los efectos del abuso. Quiero añadir aquí brevemente a lo que ellas dicen que identificar los efectos del abuso puede presentar resistencia, es decir, podemos sentir resistencia a querer identificar los efectos del abuso, porque identificar los efectos del abuso equivale a aceptar que hubo abuso y por lo tanto puede haber dentro de nosotros, puede haber resistencia a precisamente a querer aceptar que hubo abuso. Y esa resistencia tiene que ver, entre otras muchas cosas, con el hecho de que aceptar que hubo abuso supone un cambio radical en el guión de la autobiografía con la que uno vive. Todos vivimos con un guión, con una narrativa de nuestra historia, ¿no? Como si fuera el guión de nuestra película, de nuestra novela, de nuestra historia. Todos vivimos con un guión y ese guión lo vamos cambiando y lo vamos adaptando, pero lo cambiamos y queremos cambiarlo y adaptarlo cuando nosotros queramos y de la forma en que nosotros queramos y por las razones que nosotros queramos. La aceptación del abuso supone un cambio en el guión es un cambio que nosotros no hemos decidido y por lo tanto por ahí puede venir resistencia y también por el hecho de que identificar los efectos del abuso después de aceptar que hubo abuso nos lleva también inevitablemente a la necesidad o incluso el sentir la obligación de que, bueno, pues ahora que he recordado, he aceptado que esto pasó, supongo que algo tengo que hacer, porque ya no puedo volver al punto en el que no lo había aceptado, no lo había visto o no lo había querido ver. Bien, después entonces de identificar los efectos del abuso, para avanzar en el proceso de sanación necesitamos un compromiso activo, un compromiso con uno mismo, con su propio proceso. Aquí es donde empieza, de hecho antes también, pero aquí mucho más claramente empieza a manifestarse, a mostrarse la relación de amor hacia uno mismo en el punto en el que uno esté, en el grado en el que uno sea capaz. El hecho de comprometerse a seguir adelante en el camino que apenas ha empezado es una muestra de amor hacia uno mismo y ese amor hacia uno mismo es lo que le va a permitir también, lo que le va a dar impulso
para seguir adelante. Bien, en la mayor parte de las diapositivas de las fases he querido destacar una frase que me parece especialmente poderosa respecto a la fase en cuestión. Y en cuanto a la decisión de sanar, sería que la sanación profunda solo ocurre cuando la eliges y estás dispuesto a cambiar. La fase de crisis. Estamos en el comienzo del proceso de afrontar el abuso, de hacernos conscientes y de querer proponernos hacer algo para sanar, para curarnos. Y comienzan los recuerdos. Los recuerdos pueden ser muchos, pueden ser pocos, pueden ser muy completos, pueden ser apenas flashes de unos segundos o incluso de fracciones de segundo. No importa lo que sea, no importa cuánto duren, no importa cuántos sean. Los que sean son los que en ese momento necesitamos para el proceso en el que estamos entrando. Afloran también sentimientos que hemos estado suprimiendo durante años y ahora van a empezar a mostrarse, vamos a empezar a sentirlos con más claridad y con más fuerza. Y es muy posible que haya mucha confusión, precisamente por el hecho de que empiezan a aparecer todas estas cosas en nuestro interior, recuerdos y sentimientos y discursos, ¿no? El discurso mental que todas estas cosas desencadena dentro de uno y al que uno tiene que prestar especial atención, porque ese discurso mental va a ser muy importante, va a tener mucha influencia a la hora de seguir adelante con el proceso y cómo uno sigue adelante con el proceso. En medio de esa confusión, en medio del impacto de esos sentimientos que empiezan a despertarse y de esos recuerdos que empiezan a aparecer, es muy importante recordar esto. No durará para siempre. La confusión termina, el dolor termina. Da igual lo intenso o lo grande que sea, termina. Esta fase en la que estamos puede ser muy dura, puede ser muy difícil, puede ser larga, corta, depende de cada persona. Pero lo que está claro es que termina, siempre, para todos. El recuerdo. Una de las cosas que hemos hecho para sobrevivir, una de las estrategias de supervivencia, uno de los mecanismos de supervivencia ha consistido en suprimir dos cosas. Por una parte, los recuerdos de los hechos y, por otra parte, los recuerdos de los sentimientos. Es decir, los recuerdos de las cosas que pasaron, que nos hicieron y, en segundo lugar, lo que sentimos cuando nos hacían esas cosas, cuando vivimos esas cosas, cuando nos pasaron esas cosas. Este doble nivel de recuerdo se va a activar. Y por eso las autoras afirman que recordar es el proceso de recuperar el recuerdo, es decir, los hechos, los acontecimientos y los sentimientos que esos hechos, que esos acontecimientos despertaron en nosotros. La fase de creer que sucedió. Es muy frecuente que los supervivientes que empiezan el proceso de sanación lleguen a dudar de sus propias percepciones. Y eso tiene que ver con varias cosas que ya explicaremos porque aparecerán en el capítulo correspondiente. Aquí de entrada lo que es importante destacar, lo que ellas destacan especialmente es la necesidad de llegar a creer que sucedió y que lo que sucedió te hizo daño, porque eso es vital. Creer que sucedió y creer que te hizo daño es vital para tu proceso de sanación. Romper el silencio.
La mayoría de supervivientes no dijeron nada cuando eran niños, cuando eran adolescentes, incluso siendo adultos. Durante pocos años, muchos años, durante casi toda una vida, en algunos casos durante toda una vida, en otros casos. Hay supervivientes que no dijeron nada y que además de vivir ese silencio impuesto primero y autoimpuesto después, vivieron una profunda sensación de vergüenza por el hecho de ser víctimas, por el hecho de haber sufrido este tipo de abusos. Y eso hace que explicárselo a alguien, que empezar a contar la historia, pueda resultar difícil. Y sin embargo, contarle a alguien lo que sucedió es una potente fuerza sanadora, como dicen las autoras en esta primera introducción de esta fase. Comprender que no tuviste la culpa. Los niños abusados suelen creer que ellos tienen la culpa de lo que se les hace. Esto no es algo que conscientemente decidan pensar, eso es algo que su inconsciente genera, activa para ayudarles a sobrevivir. En uno de mis vídeos de la sección del coraje de amarte, dentro de esta misma línea hablo sobre esto y por qué esto sucede. Los supervivientes adultos que hayan llegado como supervivientes a la edad adulta arrastrando todavía esa culpa, van a tener que hacer el trabajo necesario para devolver la culpa a quien corresponde, que es a la persona o las personas que cometieron los abusos. Comunicarse con la niña interior o con el niño interior. Mientras se están produciendo los abusos, es muy frecuente desconectar de la propia vulnerabilidad, desconectar del sentir, del cuerpo, y desconectar incluso de la emoción, y la desconexión puede mantenerse durante mucho tiempo. Muchos supervivientes llegan a la edad adulta con una gran desconexión de su cuerpo, de su cuerpo físico, de su cuerpo emocional. Y parte del trabajo, una parte fundamental del trabajo de sanación, va a implicar reconectar con la compasión por uno mismo, reconectar con la rabia hacia el agresor o los agresores y permitirse sentir y expresar esa rabia que ha estado reprimida durante todo este tiempo, y abrirse a sentir y a vivir una mayor intimidad con otras personas, que es una de las cosas que se ven afectadas como consecuencia, como resultado de los abusos sexuales durante la infancia. Todo esto forma parte del trabajo con el niño interior, que es un trabajo fundamental. Y además es un trabajo tremendamente eficaz, tremendamente efectivo. Confiar en uno mismo. Aprender a confiar en las propias percepciones, en los sentimientos y en las intuiciones. A lo largo del proceso uno puede pasar por momentos de mucha desconfianza respecto a uno mismo, respecto a lo que uno piensa, siente, intuye, recuerda. Y en medio de esas crisis de confianza en uno mismo, la mejor guía para seguir en el proceso de sanación es escuchar la propia voz interior. La propia voz interior, que es la voz del corazón, que es la voz del alma, no miente nunca. Sentir y desahogar la aflicción, el dolor. Hay muchos supervivientes que no han llorado sus pérdidas, que no han llorado su dolor, y por lo tanto tienen ahí un duelo. De hecho, es un duelo que hay ahí pendiente
por hacer que se tiene que hacer. Sentir el dolor es fundamental para poder soltarlo y para poder avanzar hacia el presente, porque uno está todavía anclado, atascado en el pasado. Hay partes de uno que se han quedado enquistadas en el pasado, en el momento vital, en la etapa vital del abuso, y uno tiene que volver a el presente, reconectar con el presente. Y para hacerlo, una de las cosas que necesitamos hacer es soltar el dolor. Y para soltarlo tenemos que sentirlo. Y esta es una parte que puede resultar difícil para muchas personas, sentir el dolor. No solamente decirse que siento tal cosa o tal otra cosa. No solamente decírmelo, no solamente darme cuenta, sino permitirme sentirlo. Da igual lo intenso que sea, da igual los sentimientos que sean, da igual, uno va a pasar por una cascada de sentimientos que pueden llegar a ser contradictorios respecto a uno mismo, respecto a las personas agresoras, respecto a otras personas, miembros de la familia, amigos, el entorno, etc. Y es fundamental darse permiso para sentir lo que sea que uno necesite sentir y expresarlo, permitirse expresarlo, porque es algo que durante años no nos hemos permitido hacer. De manera que desahogar tu dolor es una manera de respetarlo y honrarlo, y permite que eso te ayude a darte permiso a ti mismo para expresarlo. La rabia es piedra angular de la sanación. Es una fuerza muy potente y muy liberadora. Es posible que si no la has estado sintiendo, ahora tengas que conectar con ella. O puede ser también que siempre la hayas sentido y que la hayas sentido en mayor o menor intensidad. Sea cual sea tu caso, es vital sentir la rabia hacia la persona o las personas que abusaron de ti. Y sentirla como sea que uno necesite sentirla. Da igual. Y expresarla como sea que uno necesite expresarla. Dirigir la rabia hacia quienes te dañaron es fundamental para sanar. Revelaciones y confrontaciones. Confrontaciones con la persona agresora o con su familia o con ambas, con el agresor y con su familia. La confrontación es un instrumento de limpieza, de sanación muy potente, muy poderoso, pero no es posible para todos los supervivientes. Depende de toda una serie de factores que cuando lleguemos al capítulo correspondiente veremos. El perdón. Se suele recomendar con frecuencia a las personas supervivientes de abusos que intenten llegar al perdón al agresor. Las autoras nos dicen, nos recuerdan e insisten en que el perdón al agresor no es esencial. Uno puede salir adelante, uno puede sanar sin haber llegado al punto de perdonar al agresor. Pero al perdón al que sí necesita llegar el superviviente es al perdón a sí mismo. Ese sí. Por eso dicen, el único perdón esencial es el perdón a ti misma. La espiritualidad llega un momento en que uno puede conectar con un sentido de algo más allá de uno mismo, mucho más grande que uno mismo. La percepción de un poder superior, llámele cada cual como le quiera llamar, como lo sienta, como lo prefiera. Esa percepción de un poder superior ayuda muchísimo. Y cada uno lo vive pues a su manera. Quienes lo viven puede ser la religión tradicional, puede ser meditación, puede ser algún grupo de apoyo o algún otro colectivo, puede ser el contacto con la naturaleza y otras muchas cosas. Todo es válido si es válido para ti.
Lo importante es recordar que la espiritualidad es una experiencia particularmente personal, de manera que lo que la espiritualidad sea y signifique para ti y como tú la vivas, eso es lo que cuenta. Y por último, la resolución ya otra cosa, así es como ellas llaman a esta última fase. El ir pasando por todas estas fases recurrentemente, siguiendo ese movimiento en espiral que decíamos antes, nos va a llevar a la progresiva integración. Nos va a llevar a paulatinamente estabilizar y equilibrar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras perspectivas, que van a dejar de desbordarnos y van a comenzar a ordenarse. Uno llega a lo que ellas describen como una especie de acuerdo con el agresor y quizá con otros familiares. Es un acuerdo interno, eso no tiene por qué ser un acuerdo explícito a que se llega en contacto directo con el agresor. Esto es un proceso interno, una especie de acuerdo con el agresor. Es una especie de paz, una especie de tratado de paz con la persona agresora, que no tiene nada que ver con que uno internamente justifique lo que esa persona hizo. Es muy diferente. Cuando lleguemos al capítulo en cuestión lo veremos. El pasado no se borra, no desaparece, pero uno puede llegar a cambiar su vida significativamente y uno puede llegar al punto en que ese pasado no esté determinando la vida de uno. En que los momentos puntuales en los que ese pasado pueda reaparecer, y cada vez van a ser más escasos y más esporádicos y más separados en el tiempo, a uno no le desborden y uno tenga cada vez una capacidad mayor y más rápida y más inmediata de responder internamente con equilibrio, con serenidad, con entereza a esos momentos en que el pasado pueda reaparecer. Nos dicen las autoras, adquirirás conciencia, conocimiento, comprensión y poder con el proceso de sanación. Bien, y para terminar, he preparado esta última diapositiva, en la que están las 14 fases con los términos clave. Y la imagen de una espiral para recordar que esto no es un proceso lineal, es un proceso recursivo. Vamos a pasar por estas fases, cada cual en el orden que sea y cada cual pasando más o menos tiempo en cada una de ellas, pasando más o menos veces por cada una de ellas también. Es importante que recordemos que esto no es una línea recta, es un proceso en espiral. Y hasta aquí la presentación y hasta aquí el vídeo dedicado a este capítulo 3.